Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el doctor Julio Cuquier y le doy la bienvenida a nuestras habituales charlas a la comunidad. Este es el tercer encuentro del año y el tema es Hablemos de bullying, eh, acompañados en adolescencia, acompañando. Y la charla de hoy va a estar a cargo de la licenciada Noelia Higa, licenciada en Psicología de la UBA, psicóloga de planta del equipo de adolescencia del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, docente de la Cátedra Clínica de Niños y Adolescentes de la Facultad de Psicología de la UBA, maestranda en Salud Mental Comunitaria de la UNLA, formación de arte terapia en la Escuela Argentina de Arte Terapia y en nuestra institución, en ADOS, es la coordinadora del área de psicología. Con ella va a estar la licenciada Florencia Pellegri, licenciada también en Psicología de la UBA, con la residencia completa en Psicología Clínica Infanto-Juvenil en el Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Es psicóloga de planta del equipo de adolescencia del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde y psicóloga integrante del equipo interdisciplinario de espacios terapéuticos integrados. En nuestra institución, en ADOS, es integrante del equipo de psicología dinámica. Así que bueno, yo les doy la bienvenida una vez más. Creo que es un tema muy actual, digamos, que cada vez adquiere más importancia y realmente es muy bueno poder hablar con ustedes y compenetrarse un poco de qué se trata y se puede hacer para solucionar un problema que ha ido en aumento enormemente en este último tiempo. Así que la dejo, no sé quién va a tomar la palabra primero, si Noelia o Florencia. Adelante. Bueno, gracias Julio y gracias Flor. Bueno, la idea, van a ver en pantalla la presentación. A nosotras nos cuesta un poco más ver a quienes están ahí presentes, pero cualquier cosa nos pueden interrumpir o pueden escribir en el chat y Flor nos transmite las preguntas o se sacan el micrófono y nos preguntan lo que necesiten, si algo no se entiende, si quieren que vayamos más lento eh, o que desarrollemos más algún tema, ¿no? Em, en principio, para que sepan cómo vamos a organizar un poco el encuentro, la idea es hablar brevemente de la etapa de la adolescencia en general, para que sepan algunos hitos puntuales que se dan en esta etapa y por qué también influye eso después en el bullying, o en cómo eso después se desarrolla o el efecto que tiene. Y después sí ya vamos a pasar más concretamente a hablar, bueno, de qué es el bullying, de qué forma se manifiesta, cómo podemos acompañar esas situaciones y qué tipos, ¿no?, están desarrollándose. Así que un poco esa va a ser la organización del encuentro. Ahí va. Bueno, si bien el bullying también se manifiesta en niños, por ahí, digamos, antes de la adolescencia, queríamos también contar un poquito acerca de los procesos psíquicos puberales y adolescentes, eh, ya que, digamos, tiene que ver con un montón de cosas que a los chicos de esta edad les suceden, ¿no? Como la descripción psíquica del nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo que está cambiando, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que suceden en la etapa puberal adolescente, que, bueno, traen un montón de transformaciones y crisis y cambios que son difíciles de procesar, ¿no? Y hay que escribir ese nuevo cuerpo en la psiquis, ¿no? Un cuerpo que es distinto, ¿no? A diferencia del cuerpo infantil, pasaje familiar a lo extrafamiliar, del yo ideal al ideal del yo, del jugar al trabajar, el encuentro con pares, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se dan en la adolescencia que tiene que ver con salir de la familia, ¿no? A la exogamia, y esto implica un montón de conflictos que a veces se dan en los pares. A la vez los pares son un espejo de uno mismo, ¿no? Los chicos se identifican con los otros, pero hay un montón de cuestiones que suceden con los pares bueno, que vamos a empezar a desarrollar en la charla de hoy, ¿no? Claro, justo en una de las otras charlas que tuvimos este año también se habló un poco de lo que era esperable en la adolescencia, propios de los conflictos que se presentan por todo este trabajo que hay que hacer con estos nuevos lugares que uno ocupa en la sociedad, en el mundo y en su propio cuerpo, y cuando algunas cosas ya empiezan a quizás llamar la atención y es necesario acompañar con un poco más de presencia, ¿no? Entonces, como decía Florencia, todo esto lleva todo un desarrollo eh, que todos pasamos en nuestra vida y un poco nos olvidamos, pero que no deja de tener gran intensidad y mover muchas emociones
y uno las va atravesando. Así que también queríamos hablar un poco de qué rol podemos tener como adultos para acompañar un poco esta etapa. Tan vulnerable, ¿no? Tan frágil, que trae tantas crisis a los jóvenes y adolescentes. Y siempre pensamos como la adolescencia como una etapa de volver a inscribir, de como barajar y darle de nuevo nuevos procesos que se dieron, quizás de buena manera, quizás de forma un poco más dificultosa, y siempre es otra etapa para poder seguir avanzando en eso. Así que bueno, vamos a acompañar. Bueno, y pensando un poco cómo podemos nosotros acompañar desde rol de padres, desde tutores o como docentes en las escuelas, en los distintos espacios donde nos encontremos con adolescencias. En este trabajo de escribir el nuevo cuerpo, de encontrarse con nuevas formas de pensar, están como aunque no parezca, súper permeables a cualquier tipo de suceso que pasa en el contexto, ¿no? Quizás se muestran reacios o como si tuviesen una coraza, sin embargo, están súper permeables a todo lo que reciben del contexto, tanto familiar como de su grupo íntimo, y también lo que sucede en la cultura y socialmente, tanto en nuestro país como internacionalmente. Entonces, es muy probable que pongan distancia quizás con los padres o las personas que fueron muy significativas durante su infancia, aquellos que dieron como un orden al mundo hasta ese momento, ahora quieren buscar otras cosas por fuera, ¿no? Entonces se suelen poner un poco más distantes, quizás con estas personas que estuvieron más presentes durante su infancia. Empiezan por ahí a cuestionar, a confrontar, y eso, digamos, es algo que es esperable, ¿no? Porque también es necesario para poder crecer, para poder habitar otros espacios por fuera de la familia, tener nuevos referentes, a veces en compañeros, en profesores, en referentes por fuera de la familia, que es lo que se espera, ¿no? En la adolescencia. Sí, y aunque pareciera que todo lo que le decimos les pasa, tiene un peso muy importante la mirada que tienen también los adultos que acompañan en el desarrollo, ¿no? Entonces siempre es importante, que eso lo vamos a ver un poco también más adelante cuando hablemos propiamente de bullying, de tratar de no fijar y no rigidizar en posiciones que marquen a esa persona en un lugar fijo, ¿no? Sino como actos o cosas que en este momento están ocupando roles, no quiere decir que sea así para siempre. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos con las palabras con que se nombran a los adolescentes que están en un proceso. Sí, que por ahí comentarios que tienen que ver con la identidad o con la imagen corporal, ¿no? Que por ahí hay que tener mucho cuidado porque puede dejar una marca, ¿no? Imborrable para estos adolescentes que están construyendo su cuerpo, un nuevo cuerpo que se está desarrollando, se está construyendo, reconstruyendo. Así que está bueno poder ser cuidadosos tal vez con algunas maneras de nombrar algunas cosas, ¿no? Claro, y en este construir de su nueva identidad buscan muchos espacios, con pares sobre todo y en soledad, ¿no? Entonces, un rol nuestro como adultos también es proteger que ese espacio que están construyendo eh, tenga ciertos límites y está fuera de la invasión también de los adultos, ¿no? Tiene que haber un cuidado, pero tampoco tiene que ser una invasión. Siempre decimos que así como los niños cuando aprenden a caminar van probando los límites, que pueden tocar, que no. En la adolescencia hay como un segundo deambular por la vida, pero ya con cosas más concretas, ¿no? De, bueno, explorar hasta dónde pueden salir solos, hasta dónde se pueden enojar, hasta dónde, un montón de otras cuestiones que amplían su mundo conocido hasta el momento. Y necesitan ahí también de esos límites que uno le puede ir marcando, ¿no? Todo bien con que explores, pero hasta acá es un riesgo. Entonces eso es un cuidado también. Y siempre decimos que requiere mucha paciencia del rol de los adultos, sobre todo quizás los padres o las personas que estén acompañando diariamente, porque la confrontación es una parte saludable de la adolescencia, eh, un no como también como reafirmación de eso que van construyendo, y seguramente más adelante, cuando todo eso pase, puedan reconocer quizás alguno de los roles que uno ocupó como adulto, más allá que en el momento se peleen con eso. Entonces requiere mucha paciencia y sostener la confrontación sin tomar represalias y sin tampoco caer en ese rol de, bueno, haz lo que quieras que yo te dejo, pero sin marcar ningún límite que también lo necesita.
Sí, respetar también los espacios privados, ¿no? Esto de por ahí, ya sea su espacio físico, si lo tienen en la habitación, tener como que puedan tener su espacio físico y también sus propias conversaciones con compañeros, con los chats. Hay veces que los padres por ahí por miedo a que, no sé, a que sus hijos les mientan o se pongan en riesgo y demás, a veces leen conversaciones y es importante por ahí respetar la privacidad y ver de qué otra manera acompañar, ¿no? Y cuidar. La mejor forma quizás de acompañar y prevenir de la mejor manera posible es que desde todo el tiempo del desarrollo haya espacios para escucha y diálogo, ¿no? Eso, si hay una comunicación de este estilo, amena, respetuosa en el entorno, eso facilita que si aparece un problema concreto, como puede ser el bullying, eso se pueda dialogar, ¿no? Si esa base de confianza, de escucha y diálogo no está de entrada, es más difícil cuando hay un problema concreto ir a plantearlo y pedir ayuda, ¿no? Entonces, la mejor base segura es ir construyendo desde la temprana infancia esos espacios de diálogo y de respeto, de escucha a la palabra propia de niño y adolescente en este caso. Bueno, no sé si hay preguntas en torno a la adolescencia, porque ahora ya vamos a pasar un poco más a hablar del bullying propiamente dicho, así que si nos quieren preguntar algo de la adolescencia más puntual de lo que estuvimos hablando, pueden aprovechar también ahora o guardarse las preguntas y hacerlas después, como prefieran. ¿Qué es el bullying? Al bullying, bueno, también se le puede llamar hostigamiento o acoso escolar. Es un tipo de hostigamiento que se da digamos, en el entorno escolar, o, digamos, sí, sobre todo en el entorno escolar o por fuera de la escuela. Muchas veces, ahora vamos a detallar, se puede dar digamos, saliendo de la escuela o también por las redes, ahora vamos a detallar eso. Pero, digamos, es una especie de hostigamiento que se da en el entorno escolar específicamente. Claro, y si bien acá en lo que es el español, digamos, usamos más la palabra hostigamiento o acoso, la palabra que se viralizó, la que se utiliza generalmente todos en nuestro ámbito cotidiano, es bullying, que en realidad viene de una palabra que es inglesa, que es to bully o como acosar a otra persona. Pero estamos hablando en realidad de lo mismo, es eso, como el bullying es un tipo de hostigamiento posible que tiene sus características puntuales propias, ¿no? Que ahora vamos a ir desarrollando. To bully en inglés significa intimidar, ¿no? Bueno, como una forma de hostigamiento posible. Que se da entre pares, especialmente dirigida e intencional hacia una víctima concreta que sufre de manera repetida y continua diferentes formas de agresión física, verbal o psicológica, que ahora vamos a profundizar. Implica un acto de discriminación y de vulneración de derechos. Muchas veces puede ser al que, no sé, bullying al que tiene anteojos, al que es más gordito, al petizo, al que es de otro país, al que es gay, digo, por lo general a alguien que se lo percibe como distinto, ¿no? En el grupo. Y hablamos de, bueno, hay tres actores involucrados, hay un damnificado, un agresor o agresores u observadores, ¿no? Que toman ese rol en ese momento, que pueden modificarse, ¿no? Los roles. Bueno, esto que dijimos recién, que surge dentro de la escuela, pero no se limita al entorno escolar, a veces por fuera también de la escuela, ¿no? Se puede dar. Lo que pensábamos importante remarcar es que el bullying, digamos, se enmarca dentro de otras formas de violencia que suceden en la escuela, como puede ser rivalidades entre escuelas, no sé, lo que se llama como vandalismo o hacer o agredir parte de la institución física, pero el bullying propiamente dicho tiene sus características propias, ¿no? Si molestan a un adolescente una vez por algo puntual, es una forma de violencia, pero lo que tiene el bullying puntualmente es que hay una intención no marcada de una persona o un grupo de pares de agredir a esa persona, y esto se da de forma repetida. Si no es un solo acto, sino que es algo que se repite cotidianamente eh, y que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Tome las manifestaciones que tome, lo que lo caracteriza es eso. Uh-huh. Y en esto que decía Flor de los actores involucrados, que como decía, en realidad son roles que uno toma, ¿no? En lo que traíamos previamente de la necesidad o la importancia de no que ningún adolescente quede etiquetado como agresor, como víctima, sino que eso es un acto que está haciendo en ese momento y del cual se puede salir y cual se puede transformar.
A veces son roles circunstanciales, ¿no? Digamos, porque a veces esto puede llevar a la estigmatización, y eso es como un tema por ahí más complejo. Cuando hablamos de damnificado, bueno, es quien recibe el hostigamiento, el que está como agresor, digamos, el responsable de comandar de alguna manera el hostigamiento, y acá dice, bueno, pusimos a los observadores, pero que a veces pueden participar pasivamente o no intervienen para frenarlo, a veces se suman también a este tipo de hostigamiento, ¿no? Muchas veces por miedo a ser ¿no? Por ser próximamente violentado o, digamos, por diferentes motivos, hay personas que tal vez son amigos de la víctima, pero, digamos, se suman, ¿no? en estas situaciones. Y bueno, como comentaba Julio al iniciar, digamos, es una temática que toma mucha relevancia y que preocupa a nivel mundial. Muchas veces salen noticias de adolescentes, jóvenes, que incluso atentan contra su propia vida por esta temática. Entonces hay muchas campañas desde distintas organizaciones para tratar de concientizar sobre este hecho, que no sea un chiste, y de que se habiliten espacios de diálogo para poner en reflexión esto, ¿no? Con un poco desnaturalizar la violencia y que haya espacios para que puedan plantear también si hay una situación. Entonces, el 2 de mayo es el Día Mundial del Acoso Escolar, y generalmente en las instituciones escolares o en otras organizaciones no formales, en clubes deportivos o centros recreativos, también es una oportunidad para tomar este día para hablar del acoso escolar y de la violencia en general. Sí, que el bullying, digamos, existe desde que la escuela es escuela, simplemente que no se lo llamaba de ese modo. Hace más o menos una década que se empieza a hablar de bullying, que eso permite que se pueda visibilizar, digamos, que se instaló como en la agenda social para poder ser visibilizada y abordada, porque antes por ahí sucedían un montón de cosas, pero no estaba del todo visibilizado, entonces tampoco se intervenía, ¿no? Como que sucedía y bueno, un poco se arreglaba como se podía. De todos modos, es un tema que al día de hoy también es difícil de abordar, ¿no? Sí, se sigue poniendo en debate y se sigue aprendiendo de qué formas se acompaña. Pero es esto también, las formas de nombrar socialmente algún hecho hace que eso circule y sea posible brindar nuevas formas de ver el hecho y de buscar alternativas de solución. Pero es eso, violencia en las escuelas hubo siempre, como dice Flor, desde que la escuela existe. Hoy se puede hablar de eso y quizás poder empezar a evitar o tratar de prevenir o brindar contextos donde eso no pase con frecuencia. Bueno. Bueno, para hablar tipos de bullying, más que tipos, en realidad son formas en que se manifiesta la violencia. Y como hablábamos antes, surge en la escuela, pero no se limita a eso, porque también lo que sucede mucho ahora con el uso y la masificación de las redes es que esto exceda el contexto escolar, que pase fuera, digamos, de la institución propiamente dicha y se extienda a otros contextos y ámbitos de inserción de donde están los jóvenes, ¿no? Eso tiene otro efecto también sumado a lo que pasaba antes de las redes sociales, ¿no? Entonces, una de las formas que se manifiesta, que en general acá está muy esquematizado porque es una forma pedagógica de enseñarlo, de transmitirlo, pero no se presentan de forma tan estancada, ¿no? Como, bueno, es psicológica o es material o es física, ¿no? En general se dan de forma conjugada, aunque puede predominar una forma, ¿no? Y lo que decimos es que sea de la forma en que se manifieste, siempre tiene un impacto psicológico y emocional, ¿no? Entonces, a lo que llamamos propiamente violencia psicológica tiene que ver con dañar como la integridad emocional o el desarrollo saludable emocional de esa persona. Con violencia material quizás nos referimos más a ese tipo de actos de hostigamiento donde no involucra el contacto físico, quizás no involucra incluso en insultos o ignorar, pero sí, no sé, se roban los útiles o la persona se fue al recreo y le roban la cartuchera, nadie se hace cargo de eso o le roban la plata, sin involucrar quizás el contacto físico, ¿no? La violencia física sí ya implica el contacto de un cuerpo con otro, que se puede presentar de distintas maneras, desde un empujoncito al pasar, poner una traba, a formas de mayor agresión donde, bueno, hay golpes o hay
sí, otro tipo de uso, ya sea de forma individual o incluso de grupos hacia una sola persona, ¿no? Pero ya un contacto físico implica que hay un nivel de agresión mayor. Dentro de lo que es violencia física y psicológica también está la violencia sexual, que ahí propiamente incluye, digamos, lo que es contenido sexual, que puede ser de muchas formas, ¿no? Hacer alusión al cuerpo del otro, eh, intentar que esa persona actúe de una manera inapropiada contra su consentimiento, de que, no sé, quizás le pase fotos o le escriba de cierta manera eh, que la persona no está de acuerdo, ¿no? Hasta lo más grave, que es cuando sucede una violación propiamente dicha, que es lo más grave que puede suceder dentro de la violencia sexual, ¿no? Después está la violencia de género, que incluye todas las anteriores, nada más que hoy quizás está presente también y está relacionada puntualmente con estereotipos de género, la construcción de la identidad sexual, con la orientación sexual que uno puede tener, que toda la violencia o el acoso esté relacionado con esa característica, ¿no? Y por último, de esta clasificación, está el ciberbullying, que es una forma también que se denomina ahora cuando excede lo que es en la institución escolar y eso se propaga por las redes, ¿no? Eh, lo cual tiene un efecto incluso muy difícil de controlar para la persona que inició. Quizás la persona solo subió una foto de la otra persona sin su consentimiento y cada like que le ponen esa foto, cada comentario reproduce esa imagen una y otra vez. Entonces, quizás la persona que subió esa foto no tuvo la intención de que se propague de esa manera, sin embargo se pierde un poco más el control eh, sobre hasta dónde llega eso. Sí, que con la pandemia, digamos, con el exceso de virtualidad, por ahí esto se exacerbó bastante más y también esto, la dificultad por ahí en el caso de la institución escolar, el equipo docente poder intervenir porque es como que escapa también la mirada de los docentes cuando algo ocurre por medio de las redes, ¿no? Sí. Y otro dato que nos brindan algunos estudios que se hacen es que tanto sin importar el género, puede ser femenino, masculino, trans, todos tienen la misma posibilidad de recibir hostigamiento, acoso, bullying. Sin embargo, quizás preponderan algunas manifestaciones en el género masculino, en otras en el género femenino. Por ejemplo, involucra mucho más violencia física en general en hombres, aunque se puede presentar en cualquiera, y las mujeres quizás están más expuestas a lo que tiene que ver con comentarios, dejar a alguien fuera del grupo o incluso el acoso sexual. ¿De esto hay alguna pregunta que nos quieran hacer? Pasamos. Bueno, y esto un poco lo que les compartíamos es que el bullying es una forma de violencia escolar dentro de otras, ¿no? Entonces, en un estudio que se hizo en la UNESCO también para concientizar sobre el bullying, ellos marcaban, bueno, un marco conceptual de la violencia y el acoso en el ámbito escolar, ¿no? Entonces ahí involucran, bueno, ¿qué incluye la violencia física? Que tiene que ver con peleas, castigos corporales, destrucción de bienes, eh, la violencia psicológica, que puede ser maltrato verbal, incluso de un docente, que a veces sucede, pero eso ya no se engloba en lo que es bullying. O el bullying es propiamente entre pares. Y bueno, dentro de lo que está el acoso sexual, que tiene que ver con, bueno, formas de contacto inapropiados o sin consentimiento, la coerción, la violación, comentarios o bromas, eh, que puede ser un hecho puntual y esto no es bullying porque no es repetido y continuo, ¿sí? Entonces, cuando se dan esas características de que sea entre pares, de una forma repetida y de intencional, es cuando llamamos bullying. Bueno, ¿qué puedo hacer si estoy siendo víctima de bullying, no? En primer, digamos, como en primer lugar, poder detectar, ¿no? Hay veces que los chicos mismos no se dan cuenta del todo, digamos, que están siendo víctimas de bullying. Bueno, en primer lugar, detectarlo, poder registrarlo, después poder pedir ayuda, por ahí compartirlo con las personas de mayor confianza, ya sea con algún amigo, compañero, familiar, por ahí el preceptor, algún profesor de la escuela.
para pedir ayuda y ver de qué manera se puede intervenir, ¿no? Y después serán los adultos responsables, idealmente de la institución escolar, quienes deberán diseñar las estrategias de intervención para poder abordar la situación de bullying. Digamos, en el caso de por ahí conocer alguna situación de algún compañero o algún amigo, ¿no? A veces lo que sucede es que algún compañero por ahí escucha, observa alguna situación y por vergüenza, por miedo, por terror, por miedo a ser también próxima víctima de bullying, por ahí no hacen nada o se quedan callados o también se suman a las burlas y esto es muy complicado porque justamente es importante poder romper con el silencio y salir del lugar observador para poder ayudar a ese compañero a pedir ayuda, a advertir a los adultos para que puedan intervenir, ¿no? Sí, que siempre la resolución, digamos, implica que haya adultos responsables que piensen estrategias de intervención, ¿sí? Si bien esto surge entre pares, y el primer paso muchas veces es contárselo a un amigo, una amiga, un compañero, siempre lo importante es que eso llegue después a un adulto responsable que pueda actuar y tomar acciones concretas sobre esto que está pasando, ¿no? Y una pregunta que a nosotros nos aparece muchas veces quizás en la clínica es, viene un adolescente y dice, bueno, que lo molestan en la escuela o demás, y no estás muy seguro si eso es bullying o no. Entonces, a veces aparece la pregunta de cuándo se presenta el bullying, o si cualquier persona puede ser víctima de bullying. Y en realidad, sí, cualquier adolescente, niño es posible, ¿no?, que sufra esa situación, y tiene que ver mucho con los contextos en los cuales está inserto, ¿no? En esto que hablábamos inicialmente, de que son como una esponja al contexto, si hay un contexto donde la violencia se naturaliza y circula, que vivimos en una sociedad y en un mundo donde esto está muy presente, es más probable que esto también se reproduzca en el ámbito escolar. Y eso, bueno, también, ¿no? Como pensar de qué manera se hace presente la violencia más allá de los actos de bullying, ¿no? ¿Qué pasa en las casas? ¿Qué pasa socialmente? ¿Qué pasa en otros espacios? Entonces, es muy probable que si en el contexto donde esas personas se mueven hay, no sé, patrones de machismo o donde haya patrones donde se discrimina a alguien por su género, por su etnia, que eso se reproduzca también en la escuela, ¿no? En contextos donde no hay una inclusión de la discapacidad, es muy probable que si a una persona con discapacidad en la escuela, también se lo excluya por eso. Sí, que tiene que ver con los valores que se transmiten en la casa, ¿no? A veces hay este discurso del odio, ¿no? No sé, que se vuelvan a su país, lo que son de otro país, y ese tipo de por ahí de comentarios que los chicos escuchan. Sí, o en los medios de O en los medios de comunicación. comunicación hace también que tiendan a repetir, ¿no? A reproducir este discurso del odio, ¿no? De por ahí de excluir a quien es distinto, ¿no? Y también lo que tiene que ver con los modelos sociales, ¿no? Que se transmiten a veces en las redes sociales, como la cultura de la imagen, la persecución del éxito, de hay que ser lindo, exitoso y demás, y los que salen de ese patrón, bueno, tienden a ser excluidos, ¿no? Claro, por eso volvemos al inicio de qué pasa en esta etapa de la adolescencia puntualmente, ¿no? Justamente estamos frente a la construcción de identidad y de pensamiento y opinión propia. Entonces, todo lo que sucede en el contexto, uno lo toma como alimento para ir construyendo eso. Y si en el contexto uno encuentra esto y uno piensa que puede tener cierto lugar reproduciendo esos modelos de belleza o modelos de éxito, muy probablemente uno lo reproduzca también, ¿no? Porque está formándose en eso. Sí, a veces cuando por ahí hay alguien que se percibe como el raro, como el distinto, ¿no? Esto que decíamos, no sé, por usar anteojos, no sé, por ser gay, por ser más gordito y demás, a veces no es por la particularidad en sí misma, sino también por el odio del otro, ¿no? Digamos, del distinto. Y también la tendencia por ahí que en general en la sociedad está de intentar de que todos los chicos encajen, ¿no? En los patrones que la mayoría acepta como lo normal, ¿no?
y cómo en algún punto eso es transmitido a los chicos que tienden a reproducirlo luego en la escuela con sus pares. Claro, estamos en un momento también social, cultural, donde si no estás o no pensás igual que yo, muy probablemente estás del lado contrario, ¿no? Entonces, esto que un adulto que ya tiene sus ideas formadas lo puede manejar de cierta manera, en la adolescencia, donde uno está formando su identidad, se puede enquistar como, bueno, si el otro no piensa como yo, entonces es diferente y no puedo compartir con esa diferencia, ¿no? Es como si Entonces, fuera blanco y negro, ¿no? Como si no pudiera haber matices. A veces esto, en algún punto, los chicos lo reproducen en estar, bueno, a favor o en contra, y esto por ahí a veces es un espacio propicio para el bullying, ¿no? Esas tendencias. sí, en muchas ocasiones es al revés también, cuando los adultos tienen formas muy rígidas y enquistadas y son los jóvenes los que nos enseñan a pensar de una manera diferente y a incluir las diversidades. Entonces, también es muy común que sean propiamente los niños o los adolescentes los que nos empiecen a decir no hay que hablar de los cuerpos de los demás, no hay que hacer esto y lo otro. Sin embargo, eso también convive con niveles muy altos de bullying, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar hoy. Pero no quiere decir que los adolescentes solo reproduzcan lo que pasa socialmente, a veces son factores de cambio social, la mayoría de las veces, ¿no? Pero en lo que hablamos propiamente de bullying, si estamos hablando de qué factores sociales influyen en que la violencia aparezca en las escuelas. Y esto que decíamos recién, de, bueno, de por ahí pedir ayuda al adulto responsable que está en la escuela para que pueda intervenir, sería ideal, digamos, que los chicos sepan a quién específicamente pedir ayuda en las escuelas, si se puede designar a alguien particular que tenga por ahí cierta sensibilidad para tratar algunos temas de manera grupal, que directamente puedan acudir a esa persona para poder intervenir grupalmente desde las escuelas. A veces es importante también hacer participar a las familias de los chicos involucrados, ¿no? Y, tanto de que están en el rol de víctima, ¿no? Como en el rol del agresor, por así decir, circunstancialmente, y poder intervenir también con las familias, y por ahí que se pueda abordar desde las escuelas, planteando la diversidad, explicando cuáles son los derechos propios y de los demás, discutir sobre la tolerancia, que esto implica internalizar que tengo que convivir, aunque no sea por ahí un amigo mío, y trabajar la empatía, ¿no? Y que a veces no se trata solamente de sancionar ni mucho menos criminalizar, sino por ahí establecer espacios de reflexión donde se pueda pensar en los propios actos y en las consecuencias que generan en los demás, ¿no? Lo que hacemos. Así como hablábamos al principio de la importancia, que la mejor forma de trabajar sobre el bullying o cuando aparece un conflictivo es que de entrada haya espacios de diálogo y de reflexión con respeto, lo mismo en la escuela. La mejor forma de trabajar con el bullying no es cuando aparece una situación puntual, sino que desde los espacios educativos y que en la escuela misma haya espacios de reflexión donde uno pueda cuestionar justamente el contexto en el que vivimos, qué estereotipos reproducimos, qué cosas queremos o no reproducir, qué mensajes discriminatorios circulan en la sociedad, si ellos como jóvenes quieren eso o están en contra, y poder también darle un valor a su voz. Entonces, lo ideal para trabajar con bullying no es cuando hay una situación puntual, que eso ya es cuando ya llegó a su expresión, sino justamente que haya espacios de promoción de salud, de diálogo y de prevención. Espacios donde se hable de los derechos, eh, que cada estudiante sepa cuáles son sus derechos como jóvenes y que sepan cosas concretas en las cuales ese derecho se pone en juego, ¿no? Sobre qué significa que un chico pueda ser escuchado o que su voz tiene peso, que sé que hay espacios concretos donde un joven puede hablar y eso va a tener efectos también en su realidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, de respeto hacia el otro, ¿no? No por ser distinto tengo derecho a discriminarlo, a hacerlo sentir mal, a dañarlo. Y bueno, muchas veces, digamos, los efectos en quienes está ubicado en lugar de víctima, me adelanté, pueden manifestarse en diferentes áreas, bueno, desde el cuerpo, las emociones o el comportamiento, como por ejemplo, bueno, malestares que tienen que ver con por ahí, dificultad en el sueño, la alimentación, dolor de cabeza, fatiga, agotamiento, desmotivación, se afecta el desempeño académico, miedo, empiezan a evitar, capaz que no, empiezan a no querer ir más a la escuela, baja autoestima, aislamiento, tristeza, bueno, un montón de cuestiones, ¿no?
cada niño, cada adolescente lo podrá manifestar de una manera muy singular, hasta cuestiones por ahí más graves, ¿no? Como consumo de sustancias, autolesiones, incluso ideas de muerte o intentos de suicidio, que sin ir muy lejos hubo ya varios casos en el último tiempo, tanto en el país como por fuera. Claro, por eso sí, digamos, justamente a veces no está identificado el bullying como el motivo del malestar que esa persona presenta, ¿no? Entonces, capaz que pasa que un joven empieza a no querer ir a la escuela, o de repente duerme mal, deja de comer, y quizás no asocia ese malestar con que está viviendo situaciones de violencia en la escuela, ¿no? Por eso es importante, para el contexto de los adultos que acompañan a esa persona, estar atento a otras manifestaciones que no necesariamente quiere decir, che, me están molestando en la escuela, ¿no? Sino, si uno nota un cambio quizás en el comportamiento habitual de su hijo o de algún joven que está acompañando en ese momento, estar atentos a eso, ¿no? Y como decía Florencia, puede aparecer de un montón de formas. Pues la angustia está presente, pero se manifiesta, es eso, de maneras muy diversas. Y bueno, y también quienes acosan y los observadores o los terceros, que a veces también participan pasivamente, no son tan observadores siempre, también sufren consecuencias negativas, ¿no? Claro, en general se habla más de las personas que están en el rol de víctimas, sin embargo, no son los únicos damnificados, ¿no? Sino que eso, quienes ejercen la agresión y quienes son testigos de eso, también tienen un montón de secuelas y impactos emocionales y en su salud, ¿no? Por eso decimos que acá no se trata de ayudar a uno y excluir al otro, sino de que tiene que haber un contexto que acompañe a pensar por qué se está reproduciendo esta violencia en la escuela, ¿no? Muy frecuentemente las personas que toman el rol de agredir a otro estén pasando por mucho malestar y que la forma que están encontrando quizás de dar solución sin saberlo a ese malestar que presentan es agrediendo a otra persona, ¿no? Como decíamos, en la adolescencia es una etapa de mucha turbulencia, uno se puede sentir muy irritable, enojado, quizás vive en situaciones de violencia en la casa o viven en un barrio donde la violencia está muy presente y todo eso impacta en el cuerpo y no saben bien qué hacer. Y quizás la forma que encuentran es agrediendo a otra persona. Entonces es importante cuando aparece alguien que está tomando el rol del agresor, abrir también un espacio de diálogo y de escucha y contención para esa persona y que pueda pensar, a ver, qué le está pasando, qué lo angustia, por qué pasa esto y que pueda pues, también ponerse en el lugar de la persona que está agrediendo, ¿no? De qué puede estar sintiendo la otra persona, qué otras formas de resolver ese malestar están teniendo. Eh, Quizás no tienen otro contexto que sea la escuela para hablar de ese malestar que tienen y el bullying en eso puede ser una oportunidad para abrir a esta persona qué es lo que le está pasando, ¿no? En eso la escuela es como una institución privilegiada, digamos, o una oportunidad para acompañar a jóvenes, ¿no? Sí, por ahí el que se ubica en el rol de agresor tiene como una necesidad tal vez de ser reconocido en un entramado social y a lo mejor hay una enorme vulnerabilidad, ¿no? Digamos, por ahí es una persona con baja autoestima y esta es una manera por ahí de poder mostrarse con mayor poder, ¿no? Ante sus compañeros. Por ahí se muestra muy seguro, pero en el fondo hay un montón de cosas que le están pasando, ¿no? O también por ahí puede tener que ver con una resolución identitaria fallida de quién soy, quién quiero ser, ¿no? Y por ahí está bueno poder trabajar con este chico, por qué se comporta de esa manera con su compañero, por qué se hace reconocer como el que maltrata, ¿no? Siempre tomándolo como un rol, una posición transitoria, ¿no? Para intentar ayudarlo a construir otro proceso identificatorio, por ahí más saludable, ¿no? Porque las etiquetas que asumen como propias por ahí empobrecen, obturan, lo reducen, ¿no? O estigmatizan también. Y además, digamos, como hablando para ahí de los efectos negativos que puede tener en quienes acosan, digamos, efectos negativos en su desarrollo emocional y social, que puede llegar a ser disfuncional, dificultades en la adaptación social y también incluso consecuencias legales derivadas de una posible denuncia en caso de que esto pase a mayores, ¿no? Y también el estigma. Claro. Pero si se presenta una situación de bullying, tomarlo como una oportunidad para que justamente ese joven que está tomando el rol de agresor no se enquiste en ese lugar y que no se convierta él
yo soy agresivo, sino que estoy haciendo un acto agresivo que se puede trabajar y se puede transformar. Porque es una etapa donde, en lugar de uno expuesto, si eso se termina reproduciendo, muy probablemente sea más difícil de cambiar. Entonces, la oportunidad para brindar otras formas de nombrarse, que no sean sos un agresor o sos un violento. Bueno, y los efectos también por ahí en quienes son los testigos o colaboradores, observadores o terceros, como les podamos llamar. Por ahí ansiedad, miedo a identificarse con la víctima, a ser el próximo blanco de violencia. También que se pase a naturalizar la violencia y perder la capacidad de empatía, ¿no? Y tal vez a veces sentimientos de impotencia, de no saber bien cómo ayudar, culpabilidad, ¿no? Digamos, no solamente vemos efectos en quienes se ubican como víctimas, sino también en quienes acosan, por así decir, y los testigos o colaboradores, ¿no? Claro, volviendo al principio también, digamos, justo en este momento de la adolescencia, digamos, antes el margen o cómo funcionaba el mundo, cuando uno es pequeño, nos lo dan la mayor, como uno se guía por lo que nos brindan los padres o las personas que están a nuestro cuidado en ese momento, ¿no? Son los que nos ordenan y nos muestran cómo es el mundo. En la adolescencia empiezan a explorar ese mundo posible a partir de compartir con sus pares. Por eso es tan importante la mirada que nos dan ellos, que nos devuelven sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que sentimos. Y por eso cobra tanta importancia lo que están pensando y el temor a ser excluidos. Como si el otro me mira de un mal modo o el otro me rechaza, es muy probable que ese adolescente también se rechace a sí mismo, porque esa diferencia entre lo que es el otro y lo que es uno mismo se está construyendo. Entonces, bueno, por eso es quizás esto, por pertenecer a un grupo o por no ser las próximas víctimas, terminan haciendo cosas o no mostrando su desacuerdo con actitudes con las que no están de acuerdo, que les hacen sentir mal, pero es más importante quizás el lugar que tengan en el grupo. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto que venimos hablando? Si así nos ven un poco las caras. Sí, también nos vemos nosotros porque... Yo de las cosas que hablaron, hay 3 cosas que como pediatra, digamos, como pediatra clínico en un consultorio, que ustedes lo dijeron y creo que es solamente reforzar. Es decir, uno en la situación de bullying fija la mirada en el agredido y en el agresor. Pero yo creo que hay todo un contexto que tiene suma importancia de cómo actúen que estas situaciones se repitan. Es decir, que el tercero involucrado, que es el que está de afuera mirando la situación de bullying, como decían recién, a veces tienen miedo de involucrarse. Si yo le preguntara uno por uno separado a esta gente o a los chicos o a quienes están alrededor, qué les parece lo que está sucediendo, seguramente la mayoría diría que les parece mal, pero que no participan por temor, digamos, a que sea la próxima persona agredida. La cuestión es trabajar con ese tercer grupo, es decir, con el grupo de gente teóricamente indiferente, pero que internamente no son indiferentes. Entonces, y es muy probable, y esto ha pasado, que cualquiera de ese tercer grupo que intervenga en la situación de bullying y diga, bueno, paren acá, esto no está bien o lo que fuera, es muy probable que consiga frenarlo. La segunda cosa que sucede es con los padres y los docentes, los adultos, es que no les creen. Yo que he tenido algunas conversaciones dentro de un contexto pediátrico, no psicoanalítico, ¿qué es lo que, por qué no hablaron más? Y eso porque por ahí le dijeron a los padres o le dijeron a los docentes y no hubo respuesta. Es decir, en definitiva lo que ellos sintieron, se lo hayan dicho de esta manera o no, no le creen. Y ellos se dan cuenta que no les creen. Entonces no intentan más. Entonces también incluir la noción de que si no le creen o a él le parece que no creen, no importa, que insistan, porque es muy probable que después de 2 o 3 veces que puedan decir esto, al adolescente dio una conducta que una vez que le dijeron que no, así como cuando no los escuchan y ellos hablan y cuentan cosas y no los escuchan, no hablan más. Entonces no le dicen más a los adultos, no le dicen más a los docentes. Y en la escuela es muy probable que los docentes tampoco quieran involucrarse demasiado. Los episodios de bullying en general ocurren a espalda de los docentes, en lugares medio escondidos o lo que fuera, pero aún así, cuando la persona que está sufriendo el bullying le dice
a la maestra o lo que fuera, el hecho de involucrarse es todo un hecho muy importante, una hazaña de los docentes, decir, no, yo me voy a involucrar. ¿Por qué? Porque también hay temor, no que los tomen a ellos como personas que van a tener bullying, sino que por ahí se difunde con los padres o con otras personas o lo que fuera, y terminan mal mirados porque intervinieron en una situación de este tipo. Y yo creo que eso es muy importante, que los adultos tengan la noción de que tienen que intervenir de alguna manera, tienen que creerle a los chicos. Esto ha pasado mucho con abuso, y eso lo vemos todos los días, que cuando se denuncia un abuso, la mayoría de la gente no lo cree. Y esto genera toda una situación de persistencia de la situación del bullying. Por eso yo creo que es muy importante, y no minimicemos lo del bullying, ¿eh? Lo que decía recién Noelia, en España 2 chicas hermanas argentinas que se tiraron de un balcón porque sufrían bullying en la escuela. Y después, en el sur argentino, un chico que entró a la escuela con un arma porque le habían hecho bullying mucho tiempo y tiró a matar. Esto pasó hace unos años. Quiere decir que la situación, a ver, yo no quiero dramatizar, pero es dramática. Ujú. Y para el que lo sufre es muy dramática. Así que no olvidemos esto, ¿eh? A veces miramos una novela en televisión o una cosa medio eh, que si no, etcétera, pero no, esto es real y sucede todos los días. Y los chicos muchas veces lo cuentan y muchas veces dejan de contarlo y muchas veces ni siquiera lo cuentan. Me parece que eso del punto pediátrico también tiene que ver que uno en su consultorio clínico hable con los padres. Y si alguien dice algo, lo primero que hacer es creerle. Después se verá si es verdad o no, pero hay que creerle. En especial cuando viene con la ropa desgarrada, que le sacaron cosas, lo que decía recién Florencia, ¿no? Hay datos que uno si los mira objetivamente se da cuenta que es muy probable que exista el bullying, ¿no? Sí, eso es cierto que a veces con lo que le cuesta quizás a esa persona compartir lo que le está pasando y acudir a pedir ayuda, que a veces eso es minimizado del contexto eh, desde los adultos sobre todo. Por eso hablábamos la importancia de que los que tienen que después tomar acciones concretas son los adultos referentes, los padres, la institución educativa y en realidad a nivel social para que esto sea algo que no quede a la decisión de cada escuela cómo intervenir, sino que tiene que ser un programa que se acompañe socialmente, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo que haya espacios, como decía en un comentario, de concientización para hablar de esto cotidianamente, a hacer solo cuando hay un hecho puntual, ¿no? Y lo mismo, quizás a los ojos de un externo, la situación no le parece que es tan violenta, o quizás dice, bueno, son conflictos entre pares que se van a resolver, pero si hay una persona que está sufriendo por más mínimo que sea ese acto desde el ojo ajeno, es necesario poner la mirada ahí, ¿no? Y ver qué está pasando. Un poco. Sí, o también por ahí la persona, el chico que se ubica como víctima, le cuesta también pedir ayuda para no quedar doblemente expuesto, ¿no? Muchas veces por ahí no se animan, esto para justamente no ser doblemente víctima, ¿no? Como que es difícil también a veces intervenir de manera grupal sin seguir exponiéndolo a esta persona en cuestión, ¿no? Es un tema muy, a veces muy difícil de abordar en las escuelas. Hay veces que por ahí observamos como faltas de herramientas, no saber cómo intervenir, cómo abordar este tema en las escuelas. Sí, muchas veces la dificultad en pedir ayuda es que reciben amenazas concretas de que si cuentan eso, las consecuencias del maltrato van a ser peor, ¿no? También eso sucede. Eh, o cuando quizás otra persona se acerca a preguntarle, de negar lo sucedido, y la persona damnificada incluso empieza a cuestionar su propia percepción de la realidad. Digo, ¿será que me están molestando tanto? ¿Será que yo soy un dramático? ¿Será que el problema es mío? ¿O que si tanto me molestan es porque yo estoy mal? Entonces, vulneran tanto su percepción de sí mismos que es muy difícil acudir a hablar con otra persona. Pero digo que en eso, en el contexto, en los adultos que acompañamos, tenemos que tener la escucha muy atenta para, frente a cualquier signo mínimo de malestar o eso, si vemos un cambio en la conducta habitual, poder decir algo está pasando acá, ¿no? Y muchas veces eso que está pasando tiene que ver con una situación de bullying. Eh, En las instituciones educativas hay todo
Salió uno nuevo, una comunicación ahora, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que es donde me compete, específicamente de cuáles son las acciones que hay que realizar. Y la obligatoriedad de todos los agentes de la educación, todos, desde el portero hasta la dirección, todos estamos obligados a escuchar, a albergar, buscar, todos están, además de un protocolo específico, porque además de alguna manera estamos implicados desde un lugar penal también, porque si esto excede, como decía el doctor, a situaciones, nosotros nos estamos jugando, los profesionales nos estamos jugando la matrícula, y como personas podemos llegar a tener alguna denuncia, o sea, le están dando muchísima importancia, por eso tenemos que tener una escucha muy atenta al momento y poder definir qué es bullying, qué es acoso, o sea, poder ir entre los adolescentes esta cuestión de, uy, me bulinearon porque, nada, no sé, me saqué un 4 en una evaluación. Bueno, tener una escucha muy atenta a esto, porque puede llegar a mayores y podremos estar implicados de muchos aspectos. O sea que es sumamente, hay que tener un ojo muy, muy particular. Y los que estamos con jóvenes, más cuidadosamente. Así que me parece por demás clara todas las intervenciones y las sugerencias que ustedes nos pudieron haber dado. Sí, además de que, bueno, el contexto escolar está realmente muy difícil. Hoy, nada, realmente también por eso está bueno las directivas que se puedan dar en realidad a nivel nacional o desde el ministerio, porque hay, así como está el bullying, hay un montón de situaciones que se presentan en las escuelas que exceden a un equipo de orientación escolar, como que no es suficiente. Por eso es importante que se involucre a toda la comunidad educativa y también a las familias, ¿no? Porque se presentan un montón de situaciones. Nada alcanza, te diría. Todo es poco en este contexto. En esto que hablábamos antes, que bueno, no es que solo los adolescentes reproducen, sino que muchas veces son factores de cambio. Hace poco había salido, por ejemplo, un pedido en provincia de Buenos Aires de los jóvenes que pidieron espacios para hablar de salud mental, lo que fue una iniciativa de ellos, ¿no? Desde los adultos, así que también son los que promueven que esto pueda cambiar. Bien. En esto que mencionaba de las directivas del ministerio, después habíamos compartido, que después mostramos, que hay una línea, digamos, para trabajar, hay una ley, digamos, que para trabajar todo lo que tiene que ver con las situaciones de hostigamiento, para la promoción de una convivencia no, sin conflictiva social. Entonces, es eso, hay un marco legal y por eso también hay posibilidad de consecuencias penales, ¿no? Entonces, dentro de esta ley también se armó una línea gratuita para cuando se presentan estas situaciones poder consultar. Sí. Había algunos comentarios en el chat, no sé si Flor los querés leer, a ver si los pongo. Bueno, acá habían comentado eso que hablábamos antes, de que a veces por pertenecer a un grupo no se interviene, ¿no? En defensa del agredido o para detener al agresor. Y esto que hablábamos antes de que haya espacios en las escuelas, ¿no? Para hablar de todo esto. Que la ESI es parte, como decían, pero no alcanza, porque también muchas veces la ESI se reduce a espacios concretos o a una jornada anual sin que eso atraviese todo, ¿no? La integralidad del transcurso de esa persona o de ese adolescente por la escuela. Y en el mejor de los casos, como decimos, bueno, hay una familia que acompañe, pero también lo que hablábamos antes, que muchas veces se reproduce violencia en la escuela, pero porque los contextos familiares son muy complejos, ¿no? Entonces, ahí la institución educativa, donde los jóvenes pasan un montón de horas diarias, toma un rol de cuidado súper importante. Muchas veces, así como en las consultas pediátricas, la oportunidad para escuchar el sufrimiento de un adolescente está en las escuelas. La mayoría de las veces, de hecho, ¿no? Que muchas veces son los que derivan después a espacios específicos de acompañamiento. Así que todo el apoyo que pueda haber a las escuelas creo que es necesario. Sí, digo, y eso, y poder abordarlo de manera preventiva, ¿no? Cuando hay un conflicto puntual. Por ahí pensaba, ¿no? Como decía Julio, poder intervenir de manera preventiva con este tercer grupo, que por ahí son los chicos estos que colaboran, que son observadores, que a veces participan pasivamente,
por ahí, como decía Julio, ¿no? Por ahí uno le pregunta a uno de esos chicos y no está de acuerdo con esas maneras, formas de agresión. Por ahí, digamos, trabajar que se puedan agrupar, que entre varios puedan ir a pedir ayuda, por ahí uno solo no se anima. Digo, buscar la manera que por ahí entre varios puedan ir a buscar algún adulto, algún profesor, algún preceptor, para entre todos poder frenar esta situación, ¿no? Poder pedir ayuda de manera colectiva. Yo creo que lo que dice Florencia es una palabra, que es involucrarse. En general, uno trata de no involucrarse, tanto los docentes, los adultos, los padres, los compañeros. Si uno enseña a involucrarse en un sentido solidario, de decir que realmente es útil, porque, como decía hoy Noelia, todos están afectados. Está afectado el agredido, está afectado el agresor, que muchas veces tiene una base patológica, emocional, muy importante. Y después están los que miran, que no pasa desapercibido para ellos. Eso deja el impacto, digamos, en los chicos que presencian eso y no se animan a participar. Bueno, hay que estimularlos a que sí, a que se involucren, porque se van a sentir mucho mejor y que no tengan miedo, porque seguramente en ese grupo que está mirando hay más de uno que piensa lo mismo. ¿Está bien? Es lo mismo cuando se habla del consumo de sustancias, que uno no dice que no porque no se anima porque piensa que está solo. Es muy probable que en ese grupo haya más de uno que diga que no. Y cuando se empiezan a juntar, eso da una fuerza muy importante. No hace falta defender al agredido ni agredir al agresor. No es esa la idea. Muchas veces dice, los padres, en lugar de involucrarse, le dicen al chico que responda de la misma manera, que pegue, que se defienda. No pueden, no pueden, porque en general el que hace bullying tiene claramente identificado a quién le va a hacer bullying. Es decir, lo tiene como ubicado perfectamente. Y el otro responde a la expectativa que tiene el agresor. Porque si el resto se involucrara, el agresor no sería tan agresor, digamos, para decirlo de la misma manera, ¿no? Claro, en cierta medida él piensa que tiene cierto lugar grupal a partir de la mirada de los otros. Entonces, si eso deja de tener un peso o es reconocido por otro lugar que no sea el de agresión, eso también cae, ¿no? Por eso la importancia de pensarlo como algo sistémico y no como dos personas o tres que están involucradas. Absolutamente, absolutamente. Eh, y esto que decías también del rol de las personas, de los adultos más cercanos, digamos, muchas veces nos pasa a nosotros en las consultas que nos dicen, sí, los maestros lo ven, pero no les importa. Y la sensación de ellos es esa, aunque no sea realmente así. Quizás el maestro o el adulto está sobrepasado con un millón de otras cosas y no es que no le importa, sino que tampoco solo puede hacer mucho, ¿no? Entonces por eso la importancia de todos. Pero para ese adolescente, que haya un adulto que no le esté importando, significa un montón. Por más que en concreto no sea así, ellos lo viven de esa manera y lo dejan en un lugar de indefensión muy difícil, ¿no? De decir, bueno, no puedo hacer nada con esto y no va a haber nadie que me ayude. Y en Absolutamente, una... no es- por eso involucrarse es fundamental. Y estimular a la gente a que se involucre también es fundamental. Es cierto que una sola persona no puede resolverlo, pero si se juntan, como en todas las situaciones, y toman una conducta común, es muy probable que esto disminuya espontáneamente, salvo que sea una patología emocional muy severa del agresor. Pero si se identifica, eso también tiene alguna pauta como para intervenir de alguna manera. Sí, porque digamos, el bullying sería una situación de asimetría de poder, estando la persona que se ubica en el lugar de agresor avalado por todo un grupo, digo, ¿no? Como decía Noelia, cuando el grupo, digamos, deja de avalarlo, el bullying deja de ser bullying y, digamos, y todo se deja de, digamos, se mueve, Claro. deja de suceder, ¿no? Digo, por eso también la importancia de poder trabajar con el grupo, ¿no? Que es Sí, y parte además también. estimularlos a que intervengan, no que se alejen y miren para otro lado. Los docentes en el patio, cuando hay un recreo, deberían estar atentos a lo que va pasando en todos los lugares, porque en lugares más escondidos es donde se hace el bullying, y yo creo que eso tienen que saberlo, y tienen que participar activamente, no es una cuestión de un control excesivo, al contrario, creo que está previendo una situación de mucho sufrimiento para los adolescentes. Esto que decía nuestra compañera de involucrar también, que hay reglamentación, quizás al portero o al personal del que está ahí de limpieza, Todos, sí. mantenimiento, porque como eso sucede quizás en rincones, los que
pueden quizás detectar esa situación, es alguien que estaba ahí, ¿no? Y que no necesariamente es el adolescente, la persona que el adolescente tiene como referente. Sin embargo, es un actor más que puede ayudar en esa situación. Por nuestra parte, los lineamientos que queríamos transmitir están, pero estamos abiertos a lo que nos pregunten y a lo que la charla pueda devenir, ¿no? Sí, también esto, ¿no? Las líneas. Ah, las líneas. Sí, si quieren les compartimos brevemente la última filmina que tiene los datos de las líneas de ayuda para que las tengan, también los pueden tener de referencia. Así que comparto un... A ver. Ahí está. Bueno, como le decíamos antes, hay una ley para trabajar todo lo que tiene que ver con la conflictividad social en las instituciones educativas y promover como espacios de diálogo. Y dentro de la ley, bueno, se abrió lo que es la línea de convivencia escolar, que funciona de lunes a viernes de 8 a 20. Es de acceso a cualquiera, o sea que puede ser la persona que está recibiendo el daño, puede ser un observador, puede ser un docente de la institución, puede ser un padre, ¿no? Que cualquier persona puede acceder. Y también hay un mail posible. Y otra línea alternativa que va más allá, digamos, de la ley del contexto escolar, que tiene que ver con la línea 102, que habla de todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes y la promoción de un desarrollo integral. Entonces también es una línea esta que funciona a las 24 horas, que también puede acudir, si alguien menor de edad, no importa la persona, puede ir a consultar ahí por sus derechos y también a informar alguna situación que quizás le esté vulnerando. Y dentro del ministerio, quizás ahora salió otro, por lo que nos decía nuestra compañera, también hay como lineamientos manuales para trabajar este tema con quizás procedimientos específicos para hacer en situaciones de bullying, ¿no? Que generalmente involucran hacer reuniones con las familias, pensar conjuntamente estrategias a seguir, bueno, y eso. Sí, es importante que tanto las instituciones como las familias y los chicos tengan acceso, ¿no? Tener esta información para saber, digamos, también qué recursos hay, ¿no? Sí, de hecho, muchos adolescentes, bueno, niños también no saben que hay una ley que los protege ante situaciones de violencia, ¿no? Entonces es importantísimo que en el contexto escolar donde pasan tantas horas, o en cuando van al pediatra o cuando van a cualquier otra consulta, sepan que hay una ley que los protege ante cualquier tipo de violencia. Y que ellos pueden acceder a estas instancias para denunciar o pedir ayuda, ¿no? Sí, no entrar en la indiferencia. Yo creo que acá muchas de las cosas que están, y eso lo vemos, pues vamos a dar charlas de ESI a las escuelas, es la indiferencia frente a algunas situaciones. Y yo creo que ahí también la idea es estimular a que la gente se involucre y no tome esto como una cosa común, porque el sufrimiento de los chicos es muy severo. En los adultos, hay adultos que sufren bullying, se llame como se llame, que también, que ha llevado a que la gente deje de ir a la escuela, que los chicos dejen de ir a la escuela, que los adultos cambien de trabajo. En fin, son situaciones, yo diría que límites. Si uno no entiende esto como una situación límite en la vida, y además en los chicos con secuelas futuras, si uno no puede entender eso, es imposible trabajar. Que es cierto, el número de situaciones son tan enormes, pero si uno sale de la indiferencia, es un ejemplo. Si uno consigue frenar una situación de bullying para la escuela, para los adolescentes, para lo que fuera, va a ser un ejemplo para el resto de la gente. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso en ADOS les invito y les ofrezco la posibilidad de venir y conversar con nosotros y llamarnos por teléfono, que estamos, la idea es ayudarlos a salir de la indiferencia. Ya el solo hecho de llamarnos implica dejar de ser indiferente. Después se verá qué es lo que se hace, pero uno no puede sentarse a mirar o no creerle a la persona que cuenta. Todo lo que existe de abuso y de femicidios y todo lo demás tiene mucho que ver con esta cosa de indiferencia en donde uno piensa que le da un botón de pánico y ya está. No es así, lo vemos todos los días. No alcanza, si la gente no se compromete, no alcanza. Así que la invitación a todos los que están, no sé qué es lo que hace cada uno de los que están presentes, pero tratar de pensar que el contexto que rodea a cada uno de ustedes, si uno puede transmitir esto,
va a ayudar muchísimo. Va a ayudar a que los chicos no sufran. Es decir, uno entiende frente a una situación de enfermedad orgánica, digamos, en general uno se moviliza y participa. Bueno, esto es igual, por lo menos igual, no sé si peor, pero es igual. Entonces, una situación orgánica por ahí se cura, etcétera, y no deja secuela. Esto sí deja secuela. Y uno tiene que saberlo, porque en el resto de la vida, cada una de estas situaciones emocionales en la adolescencia termina con alguna cosa queda. Siempre queda alguna cosa para el futuro. Yo he escuchado gente que hizo bullying y charlando con ellos, ahora que son adultos, se dan cuenta lo que les costó salir, no solo de los que hicieron bullying, sino los que presenciaron bullying, lo que les costó salir de la situación y de sentirse mal por lo que hicieron y tratar de repararlo, lo cual es bueno. Pero bueno, hay gente que por ahí tuvo la posibilidad de poder hablar con alguien y entender lo que estaba pasando o lo que pasó. Sí, yo también quiero agradecerle a Florencia y a Noelia. Creo que estuvieron, yo iba notando las cosas que faltaban y llegué al final y no me quedó nada. Así que todo fue contestado antes que yo pudiera preguntar. Así que me siento ligeramente frustrado. Pero me pongo contento de que se pudieron decir las cosas que se dijeron, porque yo creo que todo, la participación de los adultos, el hecho de los terceros, de los que miran, etcétera, es un dato que la gente no piensa. La gente piensa en el agredido y en el agresor. Pero yo creo que uno debe trabajar con los adultos que les crean y con el resto de la gente que mira. Y les agradezco enormemente. Ha sido para mí reconfortante escuchar que uno no está solo. Y eso es lo que uno tiene que transmitir a los adolescentes, que no están solos. Y yo creo que eso es lo que ustedes han hecho hoy. Además, ayudándonos a nosotros y a mí a no estar solo en esto, ¿no? Y hay que Muchas armar gracias. red, ¿no? Una red entre... ¿Cómo? Que hay que Sí, armar claro, red por entre supuesto. Bueno, instituciones, entre pero hay que profesionales, entre las armarlo. familias No hay de que la quedarse, comunidad. por eso digo, nosotros ofrecemos ADOS en nuestro lugar, que es un lugar realmente su misión es tratar de incorporar más gente que entienda y haga cosas. Entonces, ustedes son los representantes para poder difundirlo y bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible, lo cual no es fácil. Ustedes lo saben y yo también, pero vamos a tratar de avanzar aún con todas las cosas que puedan oponerse a esta situación. Bueno, Y la esta cosa y que más otras se opone, charlas quedan grabadas para que se puedan difundir también seguro. y transmitir. Lo peor es la indiferencia, ¿eh? De todo esto, lo peor es terminar esta charla y salir y empezar a pensar en otra cosa, lo cual es sano, pero en algún momento empezar a decir, bueno, por ahí hay alguna cosa más que puedo hacer. Gracias. Gracias a todos por Bueno, participar. muchas gracias a todos. Nos Gracias. vemos en el próximo encuentro.